Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad en la mañana de hoy para esta capacitación que tenemos relacionada con los problemas con las construcciones vecinas y todas las actividades y de pronto las acciones que podemos adelantar en relación a este tema. Le agradecemos a todos ustedes que estén conectados con nosotros. Vamos saludando a todos los que se van conectando a través de la plataforma de Facebook Live de Derecho y Propiedad. Igualmente a los que se van conectando desde la plataforma Meet y los que se conectan con nosotros a través de Instagram, de YouTube. Un saludo para todos en esta capacitación que realiza el Centro de Estudios Derecho y Propiedad desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad ubicado en la ciudad de Bogotá para todo el país. Recordemos que tenemos presencia a nivel nacional. Nos acompaña el día de hoy la doctora Olga Delgado. Doctora Olga, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Kevin. Buenos días, doctora. Muchas gracias por acompañarnos de hoy, por aceptar nuestra invitación en este tema tan importante, pues que muchas veces digamos que se ve en boga y se ve de pronto muy común para todo lo que tiene que ver con estas construcciones. Sabemos que pues digamos que la costumbre que tenemos aquí en Colombia es que muchas veces de pronto no pedimos los debidos permisos, de pronto los permisos ante la curaduría, o ante las entidades territoriales que de pronto tengan a cargo este tema, porque pues es un tema a nivel nacional, como lo veníamos diciendo, y es muy importante pues conocer acerca de él, saber de pronto qué podemos hacer en caso de que tengamos alguna construcción. Muchas veces de pronto la gente pensará que pues son malos vecinos los que de pronto denuncian estas construcciones, pero pues también debemos tener en cuenta que pues de perjudicarnos podría pues ocasionar muchos daños que pues en ocasiones digamos que podrían ser irreversibles. Entonces pues agradecemos mucho, doctora Olga, que usted nos acompañe el día de hoy porque pues su experiencia y su conocimiento en este tema permite que podamos conocer digamos que las acciones que debemos hacer en caso de que tengamos problemas con las construcciones vecinas. Entonces, doctora Olga, le agradecemos mucho, sabemos de su, como le decía, sabemos de su amplio conocimiento. Sabemos que pues usted es una de nuestras mejores abogadas relacionada con este tema. Además es abogada conciliadora en Derecho y es muy importante pues que podamos conocer mucho de usted. Entonces, bueno, sin más preámbulos, doctora, demos inicio a esta capacitación. Muchas gracias, doctor Kevin. Muy buenos días para todos los asistentes. Efectivamente, como el doctor Kevin lo decía, vamos a hablar hoy de los daños que en nuestras edificaciones pueden causar las construcciones de nuestros vecinos. Entonces, en primer lugar, es preciso determinar qué daños ha sufrido el inmueble y si estos daños son causa de las obras vecinas. Para ello es necesario la intervención de un perito, que generalmente es un arquitecto o un ingeniero civil, que examinará los daños e indicará la causa probable de esos daños. Cobra mucha importancia que se haya suscrito entre los propietarios de los predios vecinos a la construcción el acta de vecindad. De pronto esto no es un término que nosotros tengamos muy familiar. El acta de vecindad es un documento de carácter privado que constituye una prueba para establecer el estado en que se encontraba la casa o los inmuebles vecinos cuando se inician las obras de demolición o de construcción de un edificio, y que cobra mucha importancia en caso de que la nueva construcción cause daños. Como anexos de esta acta de vecindad se deben anexar filmaciones, fotografías, planos e inventarios tanto del exterior como del interior de los inmuebles, que pueden dar mayor claridad para efectos de determinar la responsabilidad civil que deben asumir el constructor o el propietario de la obra, según lo previsto en el Código Civil colombiano. Todo el que cause daño a la propiedad de otro debe repararlo y además indemnizar al afectado por los perjuicios ocasionados por la obra. Entonces, como se dan cuenta, esta acta de vecindad, que no es muy común para nosotros, pues cobra una relevancia importante cuando queremos reclamar por daños ocasionados a nuestras viviendas o por los perjuicios
que estas construcciones vecinas nos hayan causado. Diferentes son las alternativas con las que cuentan las personas afectadas, bien para contener los daños o bien para buscar el resarcimiento de los perjuicios de los cuales que pueden causarnos estas construcciones vecinas. Entre ellos tenemos presentar un derecho de petición ante el constructor de la obra o a la curaduría urbana. Recuerden que la curaduría urbana es quien le otorga la licencia de construcción a cualquier modificación que nosotros queramos hacer en nuestras viviendas o que nuestros vecinos quieran hacer a las viviendas. Así pues, el afectado cuenta con la posibilidad de presentar un derecho de petición de interés particular ante la curaduría urbana, que tiene a cargo la construcción, solicitándole que investigue la viabilidad y la legalidad de dicha construcción, pues este organismo tiene como función pública la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de las edificaciones vigentes en el distrito. A través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción, además tiene el deber legal de estar pendiente de que esas construcciones pues atiendan toda la normatividad legal que se ha establecido para lo mismo. Se puede solicitar a la curaduría urbana correspondiente que se investigue si la construcción cuenta con la licencia para continuar con la obra o si esa licencia es viable para ese caso, y además solicitarle que tome las medidas pertinentes y correctivas dentro del marco de su competencia, cuando consideramos que la edificación nos puede causar daños. Lo anterior, considerando que las licencias de construcción tienen entre sus objetivos precisamente el de lograr que las obras se adelanten de acuerdo a los parámetros técnicos, que eviten daños a terceros y aún más que prevengan los riesgos que pueden afectar a las afectaciones o a las edificaciones contiguas. Las autoridades administrativas ejercen con rigor sus competencias de inspección y vigilancia para asegurar que las obras se adelanten de acuerdo con las licencias expedidas y prevenir la afectación de los intereses de terceros y los riesgos propios que la actividad de la construcción tiene. Adicionalmente, el afectado puede dirigir un derecho de petición al propietario de la obra solicitándole copia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, que será efectiva en el evento que el inmueble sufra daños que tengan relación directa con la construcción que se está adelantando. Entonces, este es el primer mecanismo que tiene una persona que ve o piensa que esa construcción vecina le puede ocasionar daños o que efectivamente ya se los está causando. La otra posibilidad que tiene es una querella positiva, que en caso de infracción urbanística existe la posibilidad de solicitar medios correctivos. Esto va desde la llamada de atención o la revisión de las licencias de construcción, incluso hasta la demolición de las obras si no cumplen con el ordenamiento jurídico. Todo esto a través de un proceso policivo ante la inspección de policía correspondiente. La querella policiva está consagrado en el Código Nacional de Policía y se puede utilizar en caso de cualquier tipo de perturbación a la propiedad. Esta acción es provisional y tiene un término de caducidad de 4 meses contados a partir del hecho que ocasiona la perturbación a la propiedad. Si usted deja pasar los 4 meses, pues seguramente le va a tocar recurrir a otros medios de protección, pero ya la querella pues no sería la procedente. Cuando, a pesar de haber intentado todos los medios disponibles, se produce el daño, el proceso judicial pertinente se podría iniciar
contra la constructora en un proceso de responsabilidad civil extracontractual ante la jurisdicción civil, para obtener la indemnización de los daños que se le causaron a nuestras viviendas y los perjuicios que creamos que se nos han ocasionado. Así pues, cuando la acción o la omisión de una persona natural o jurídica se produce un daño a una persona o su patrimonio, se genera la obligación del autor de ese daño a resarcir esos perjuicios que nos han causado. Entonces, aquí pues tendremos que ir a un proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual. ¿Y por qué le decimos responsabilidad civil extracontractual? Porque aquí no media un contrato, no hay un contrato entre mi vecino y yo, sino que esa responsabilidad se dio por un daño que se le causó a un tercero, ya sea en su persona o en sus bienes. Y entonces nace para la persona que ocasiona el daño la obligación de atender esos daños y indemnizar al afectado con pues todo lo que le haya causado. Las personas que causan el daño no solamente responden por los daños que directamente causan, sino que también responden por las personas o los bienes que tengan a su cargo. Entonces, por decir algo, si en la edificación la está adelantando una constructora que tiene una serie de obreros y esos obreros directamente son los que causan el daño, la constructora no puede decir, no, mire, es que yo no fui el que causó el daño, lo hizo el maestro de obra o el ingeniero o una persona porque no tenía el suficiente cuidado. Ellos no se pueden eximir de su responsabilidad porque ellos están, ellos responden por esas personas las que contrataron para llevar a cabo esa obra. Entonces uno responde por los daños que causen las personas que están bajo su tutela, digámoslo así, o incluso la responsabilidad civil, saliéndome un poco del tema, uno responde, por ejemplo, si yo tengo una mascota y esa mascota le causa un daño a un vecino, pues yo tengo que responder porque no puedo decir, mire, es que yo no fui el que mordió al vecino, lo mordió fue mi perro, pero como es mi animal, es mi mascota, pues yo tendré que responder por esos daños que mi mascota haya causado a la otra persona. Así lo mismo en las edificaciones, se tiene que responder por los daños que las personas que están bajo mi tutela puedan causar. Está un poco lento, ustedes me perdonarán, pero es que está un poco lento el internet. Bueno, para ejercitar la acción judicial que les he estado hablando, y para el éxito de la misma, es preciso que durante el proceso judicial se pueda acreditar la concurrencia de unos elementos. Entre ellos está la existencia del daño, que es la relación, o sea, el daño es el perjuicio que me han causado en mi persona o en mis bienes. La culpa y la negligencia causante del daño. Esta pues debe ser probada de forma categórica. No se puede con probabilidades que es posible que se haya causado el daño, sino que tiene que ser una prueba contundente, o sea, que no puede quedar duda. Para que un daño sea indemnizable, ha de probarse necesariamente por quien reclama que se le ha causado el daño. Luego, en esta clase de procesos, es el demandante quien le corresponde la carga de probatoria en el juicio y tiene que demostrarle al juez, para que a este no le quede duda,
que efectivamente se le causó ese daño. El otro elemento que se tiene que tener en cuenta a la hora de iniciar un proceso de responsabilidad civil extracontractual es el de la relación de casualidad. Aquí decimos que debemos probar que la conducta de la persona a la que estamos demandando o al ente al que estamos demandando fue quien causó el daño, o su actividad fue la que causó el daño. Ese daño que me causaron tiene relación con esa actividad. La acción judicial deberá dirigirse contra la persona física o jurídica. Entonces, como les decía, no necesariamente puede ser una persona física la que nos causa el daño, porque también puede ser una persona jurídica. Entonces uno tiene que ir como averiguando todas esas situaciones. ¿Quién es el que está adelantando la obra? ¿Es una constructora? ¿Es un arquitecto? ¿Es mi vecino que él contrata a los maestros de obra, pero es el que está al frente de esa obra? Entonces hay que establecer claramente pues a quién vamos a demandar. Y aquí hay otro elemento importante a tener en cuenta, que es la solidaridad. Entonces, si es una constructora la que está adelantando la obra, hay una solidaridad de responder por los daños y los perjuicios causados con la persona dueña del inmueble y dueña de la obra, ¿sí? No solamente el que la está ejecutando, sino el dueño del inmueble. Entonces todos ellos estarían llamados, en razón a la solidaridad, a resarcir los daños que hayan causado con ocasión de la obra que están adelantando. Dentro de los elementos que uno tiene que probar, o los elementos que tiene la responsabilidad civil extracontractual, está la culpa del actor que causó el daño. Pero refiriéndonos a la construcción, tanto la doctrina como la jurisprudencia se han encargado de indicar que esta, por su propia naturaleza, está considerada como una actividad peligrosa y que la responsabilidad que de ella se derive le puede ser indilgada tanto al constructor como al propietario de la obra, quien es a su vez el dueño del inmueble donde se eleva pues esta construcción. Ambos como consecuencia del principio de solidaridad, lo que les decía anteriormente, y de acuerdo al artículo 2344 del Código Civil, estarían llamados a atender los daños y el pago de los perjuicios que se le ha causado a otra persona. Pero aquí es importante esta manifestación que ha hecho la doctrina y la jurisprudencia respecto a considerar a la actividad de la construcción como una actividad peligrosa, porque allí no se evitan probar la culpa, porque está inmersa en el hecho de ser esta una actividad peligrosa, y entonces no tendríamos nosotros que probar la culpa como tal, porque ya se infiere al ser esta una actividad peligrosa, así considerada por la ley. Entonces, lo único que nos quedaría por probar es que efectivamente se nos causó un daño y que hay un nexo causal entre el daño que yo sufrí y la actividad peligrosa de la construcción. Mi vecino está construyendo un edificio al lado de mi casa, y por hechos propios de esa actividad se afectó mi vivienda. Entonces le cayó un material al techo de mi casa y el techo colapsó, causando daños a mi edificación,
también aquí podría ser a las personas, y también habría que probarse que efectivamente se causó daño a las personas, por ejemplo. O que con ese daño que se le causó a mi vivienda, no solamente se le causó el daño, se dañó el techo de la vivienda, sino que con ocasión a eso tuve que salir con mi familia de la casa e ir a un lugar, pagar un arriendo mientras se soluciona ese daño que se le causó a mi casa. Entonces, ese es lo que yo tengo que probarle al juez, que tuve que salir de mi casa porque el techo se dañó, que no podía, mi casa ya no era habitable, y tuve que salir con mi familia a rentar un apartamento, una casa, un hotel, y eso me genera unos gastos que yo no tenía previstos. Pero que el daño de ese techo de mi casa se ocasionó por la acción de la obra que están adelantando en la vecindad. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que demostrarle al juez. Y todo eso es lo que tendré la posibilidad de reclamarle al juez dentro del proceso. Entonces, no solamente el daño que le causaron al techo de mi vivienda, sino también a los gastos que injustamente tuve que cubrir. ¿Sí? Estando yo en mi casa tranquilo, tuve que salir y pagar un arriendo, o tuve que ir a un hotel, generar unos gastos que no tenía por qué cubrir, solo porque mi vecino me causó el dañó mi casa, y yo no pude seguir pues manteniendo a mi familia en este lugar. Entonces, de ahí la importancia de estos dos. Si usted no puede probar el daño, si usted no puede probar los perjuicios que este daño le causó, si usted no puede probar el nexo causal que hay entre uno y otro, su acción pues no tendría un buen destino, no sería pertinente, no estaría el juez en capacidad de tasarle esos perjuicios y ordenarle a quien los cometió pues el resarcimiento de los mismos, porque usted no ha podido probar esos hechos. Cuando ya se nos ha causado el perjuicio y vamos a ir en proceso de responsabilidad civil extracontractual, entonces lo primero que tenemos que hacer, como les decía, es a partir de todos los medios probatorios, aquí todos los medios de pruebas son importantes, usted deberá pues ir recopilando todas esas pruebas, todas esas evidencias que le va a presentar al juez para probar el daño y el nexo causal. Entonces las pruebas pues documentales, videos, fotos, conceptos especializados, un antes de un después, que les explicaba con el acta con el acta de vecindad, que usted ahí puede también ir anexando, ir creando las pruebas. Entonces, usted tiene que, mire cómo estaba mi casa antes de que iniciaran la obra, mire cómo está mi casa después de haber iniciado la obra, ¿cierto? Todos los medios de prueba aquí son importantes. Ahora, estos medios de prueba son importantes tanto para una parte como la otra, porque dentro de un proceso, pues hay una parte que va a pedir o sea, que va a ser demandado, y una parte que va a ser demandante. Pero el demandante también tiene la posibilidad de contestar esa demanda, ¿cierto? Y demostrarle al juez allí la carga de la prueba se cambia, y cuando yo soy demandado, pues tendré que demostrarle al juez que lo que dice mi vecino no es cierto, que yo no le causé esos daños a su vivienda, que su vivienda ya estaba dañada antes de yo haber iniciado mi construcción. Entonces, el demandado pues también tiene esa posibilidad de, con medios probatorios, intentar exculparse de la
responsabilidad que le están indilgando. Entonces le correspondería demostrar que hubo una fuerza mayor, un caso fortuito, la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero, pero pues tendrá también que probarlo. Entonces, si usted está en el otro extremo, es decir, es el demandado, es el que está adelantando la construcción, pues para eso también es importante el acta de vecindad, porque usted ahí va a ir recopilando las pruebas que le van a servir en caso de ser demandado. Entonces, muchas veces no ocurre, podría ocurrir que cuando las personas ven que es una constructora, entonces dice, pues aquí podemos aprovechar que me arreglen mi casa, ya que esta es una constructora la que está adelantando y pues ellos tienen dinero y entonces las personas empiezan a causarle inconvenientes a la constructora, entonces empiezan a querellarlos, ve la posibilidad de que pronto la constructora le haga de pasito arreglos a su casa, y entonces empiezan a decir, mire, es que hay una humedad en mi casa y eso me la produjo la construcción vecina. Y resulta que esa humedad lleva mucho tiempo y se ha agravado por la negligencia del dueño en reparar los daños. Y entonces, pues, a estas personas no les queda difícil decir que pues, fue por la construcción que se ocurrió ese daño a mi vivienda. Entonces, allí el demandado, pues, también es importante que tenga la precaución de dejar material probatorio suficiente para que, ocurrido cualquier caso de estos, pueda demostrar que esos daños ya existían, que no fue por su accionar que se causaron. Entonces, pues los medios de prueba, como se puede evidenciar, son importantes tanto para el demandado como para el demandante. Entonces aquí pues volvemos a hablar del acta de vecindad. Mire que es bien importante. Y toda la evidencia física posible del estado anterior de los bienes. Como les digo, esto para proteger tanto al demandado como al demandante. El ordenamiento jurídico colombiano exige como requisito de posibilidad en los procesos declarativos que se intente agotar la conciliación. Entonces, pues es importante en el sentido de ahorrarse un proceso que es costoso, que es largo, que genera inconvenientes para las partes. Intentar llegar a acuerdos conciliatorios respecto a los daños que se le han causado. Entonces la persona afectada puede convocar a una audiencia de conciliación a las personas que consideran son los llamados a resarcir esos daños, esos perjuicios que se le han causado. Y entonces, pues debe convocarlos a un centro de conciliación legalmente establecido, ya que esta conciliación debe ser en derecho. Y citar audiencia de conciliación para que las partes involucradas en el conflicto tengan la oportunidad de resolver directamente esas controversias, como les digo, pues ahorrándose tiempo y las molestias que implica un proceso judicial. Es importante que a la mencionada audiencia se alleguen todas las pruebas encaminadas a demostrar cada uno de los daños y los perjuicios ocasionados. Deben ser cuantificados esos daños y perjuicios para determinar la indemnización que pues, van a negociar con los causantes del daño. Una vez presentada la solicitud de conciliación, la citación a la audiencia deberá ser comunicada a las partes por el medio que el conciliador considere más eficaz. La comunicación deberá contener el objeto buscado con la conciliación e incluir la mención de las consecuencias jurídicas de la no comparecencia a la misma.
En su caso particular, el objeto de dicha conciliación será realizar un acuerdo de pago por concepto de los daños causados a la estructura física de la vivienda del afectado y las indemnizaciones de los perjuicios sufridos por cuenta de la obra. Para que pues, a través de esos acuerdos se fije primero el monto a indemnizar y la forma en cómo se va a cancelar esa indemnización o esos perjuicios que el afectado pues considere se le han causado. No obstante que les digo que es requisito de procedibilidad para ir al proceso civil de responsabilidad civil extracontractual, el legislador estableció excepciones a la exigencia de agotar la conciliación como requisito de procedibilidad en materia civil y administrativa. Una de ellas se encuentra establecida en el artículo 590 del Código General del Proceso y consiste en que los demandados presenten solicitud de medidas cautelares. Entonces, si uno presenta medidas cautelares, no hay que agotar el requisito previo de la conciliación. Esta excepción se inspira en la necesidad de asegurar el cumplimiento de la finalidad de las medidas cautelares, que entre otros se podría haber amenazado si la contraparte se entera de que será demandado y antes de serlo, y por ende adopta medidas para evitar que sobre su patrimonio recaiga el efecto de una medida cautelar. Entonces, pues si una persona considera que hay suficientes medidas cautelares que garanticen el pago de esas indemnizaciones y de esos daños causados, pues lo mejor sería pues una medida cautelar. Además que uno también ya más o menos ha establecido qué ánimo de conciliación o de arreglo o de reconocer que efectivamente se causa un daño, pues hay dentro de la otra parte, porque en el transcurso de la obra, pues como hemos visto, pues hay muchos mecanismos de que las personas y las partes se acerquen. Entonces yo puedo ir a hablar con mi vecino y decirle, mire, usted me está causando, me rompió la ventana, o me está cayendo cemento a mi casa, o bueno, los daños que me están causando. Uno ya conoce pues la actitud de esa persona, si tiene ánimo, si se le puede hablar, si es asequible, si reconoce que efectivamente es probable que se esté causando un daño, que ha intentado resarcirlo, llegar a acuerdos, pero también hay personas que no, y entonces uno, si considera que la conciliación aquí no se va a llevar a cabo, que esta persona no va a tener como la disposición de ayudar o mejorar esta situación, pues entonces la conciliación no sería pertinente. Y como sí tenemos otra posibilidad, esta excepción de las medidas cautelares, pues se podría optar por esta. La experiencia nos ha llevado a concluir que la prueba más importante que uno puede allegar dentro de un proceso de responsabilidad civil extracontractual es el dictamen pericial. Porque este es el que le da, uno en un proceso, siempre lo que está intentando es llevar a la certeza de lo que yo estoy diciendo. Pero pues el juez no va a querer solo con que yo le diga, mire señor juez, es que mi vecino Julio Pérez dañó mi casa con la construcción que estaba adelantando en la suya. No, yo tengo que demostrarle al juez, pero entonces aquí ocurre que el juez es experto en códigos, es experto en leyes, pero no es experto ni conocedor, porque no tiene que serlo, de las construcciones. Entonces, para yo llevar al juez a la certeza de lo que estoy diciendo, pues tengo que llevarle unos dictámenes, unos análisis que un experto haga. ¿Y quién es el experto? Pues los ingenieros civiles
o los arquitectos, pero no cualquier ingeniero, no cualquier arquitecto, sino personas que tienen la experticia suficiente para establecer que efectivamente una edificación está causando daños y que esos daños que está presentando mi vivienda pues son ocasionados efectivamente por la actividad que se está adelantando en la propiedad de quien estoy demandando. Entonces de allí es que cobra tanta relevancia la presentación de los dictámenes periciales en esta clase de procesos. No importa qué sea lo que estemos alegando dentro de la responsabilidad civil extracontractual, la prueba pericial pues es muy importante y debe llegarse desde el inicio de la demanda. Esta prueba se encuentra consagrada en el artículo 226 del Código Penal del Proceso. Y pues traen unas como requisitos que deben contener estas pruebas periciales. Porque con ellas pues estamos intentando trasladar a la parte de la responsabilidad de lo que yo estoy alegando. Y por eso es importante que quien lo haga sea una persona experta en el tema. Las características que debe tener el dictamen pericial es que deben ser claros, deben ser precisos, detallados, es decir, que no debe ser confuso para que pueda ser entendido por el juez. En cuanto a la precisión, deben referirse solo al tema del dictamen. Y lo detallado es que relacionen al tema objeto que estamos alegando dentro de la demanda. El contenido de ese dictamen debe ser expresamente de los fundamentos que estamos, fundamentos de nuestras pretensiones, no puede estarse refiriendo a algo diferente. Como les digo, debe ser muy claro y muy sencillo para que el juez pueda llegar al convencimiento de lo que yo estoy diciendo. Ese peritaje pues no es exclusivo simplemente del demandado, sino que el demandante también puede hacer uso de él cuando va a presentar la contestación de la demanda. Entonces él también, como tiene una serie de pruebas que va a llevar al proceso para que se lo exima de esa responsabilidad, también tiene la posibilidad de allegar dictámenes periciales para demostrar que no es responsable de los daños que se le están indicando. Estos, como son pruebas, pues pueden ser objetados dentro de los procesos, como cualquier otra prueba. Si yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo uno de los peritos, pues puedo decirle al señor juez que objeto esa prueba pericial y presentar una nueva, y será el juez quien en su real saber y entender pues decida sobre la efectividad de estas pruebas que se le están allegando dentro del proceso. Como ustedes podrán darse cuenta, este proceso pues tiene cierta dificultad. Por eso, si usted está enfrentado a una situación como la que aquí el día de hoy nos hemos ocupado, la invitación es que contrate a un abogado especializado en el tema, como los que la empresa de Derecho y Propiedad tiene, listos para atender cualquier situación que se le pueda estar presentando. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora Olga, por esta capacitación, por explicarnos, digamos, que todo lo relacionado con estos temas de las construcciones vecinas, que claramente, pues, aquí en Colombia es muy conocido y pues muchas veces sucede así que las personas de pronto tienen un lote que era de los abuelos, ¿cierto? Quedó de pronto en alguno de los padres
y ellos quieren de pronto construir de ahí para arriba, como dicen, un apartamento para cada uno de mis hijos, y empiezan a generar construcciones que las vemos en cada una de las ciudades y municipios del país, donde muchas veces de pronto no se cumple con las especificaciones necesarias para realizar estas construcciones. Ahí va entonces nuestra primera pregunta. ¿Qué tan importante entonces es pedir permiso para realizar una construcción? Es un requisito, como decimos los abogados, sine qua non. Usted hoy día, eso se podía hacer, doctor Kevin, ese ejemplo que usted expone, podía hacerse hace unos años, pero hoy día usted no puede realizar edificaciones, incluso reparaciones en su vivienda si no cuenta con una licencia de construcción. Si usted lo hace sin contar con ese documento, pues estará inmerso en una sanción administrativa que va desde sanciones económicas hasta la demolición de su obra, por no contar con los permisos que exige la ley para que usted realice cualquier obra en su terreno. En nuestro curso de finca raíz que realizamos en el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, más específicamente en el módulo de propiedad horizontal, observamos nosotros que inclusive es muy importante pedir permiso, por decirlo de esa manera. Claramente la licencia es muy importante realizarlo para cualquier modificación que se realice. Si usted de pronto va a generar una modificación en un muro y va a quitar ese muro y va a colocar una puerta, es muy importante que usted pida una licencia de construcción o un permiso para hacer esa modificación, toda vez que usted, pues claramente de pronto conocemos cómo fue la obra, pero no sabemos de pronto si ese muro es de carga, si ese muro es el que está sosteniendo la casa. Entonces es muy importante que usted pueda solicitar ese permiso, inclusive cuando vaya a hacer alguna modificación. Pero doctora, ¿qué pasa de pronto? Porque también sucede que las personas llegan y solicitan el permiso para construcción, ¿cierto? Solicitan ese permiso de construcción, esa licencia de construcción ante las curadurías o ante las entidades competentes, y al generar todo el tema de estudio de suelos, de los planos, se presenta el permiso, nos conceden el permiso, pero al momento de construir, no construimos lo que está dentro de la licencia o no construimos lo que está dentro de los planos. Entonces, en este caso, ¿qué consecuencias tendría pedir permiso, pero no cumplir con las especificaciones que manifestamos dentro del permiso? Doctor Kevin, igualmente usted estaría inmerso ahí en una sanción, porque usted solo puede construir conforme al permiso que se le ha otorgado. Entonces usted, si le dieron permiso para hacer, usted pidió permiso para mejorar o cambiar la fachada de su vivienda, usted no puede construir un piso más con el permiso que le dieron para modificar la fachada. Entonces usted tiene que ceñirse estrictamente a lo que le autorizaron, porque es que ese estudio tiene que ver también con el post, con lo que usted decía de los suelos. Entonces usted no puede pretender construir un edificio de 6 pisos cuando en el sector donde usted tiene su vivienda solo está, porque ya se ha hecho estudio de suelos, entonces ya se ha establecido que no puede haber sino edificaciones de 3 pisos o de 2 pisos. Entonces usted estaría violando la ley. Usted tiene que ceñirse a lo que la licencia le ha autorizado. Es muy importante, doctora. Sanciones económicas y puede llegar hasta la demolición de la obra. Es muy importante también, digamos, que darles a conocer a todos los que nos escuchan en este momento, los que están conectados en Facebook, los que están conectados en Meet, los que están, digamos que conectados con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, de pronto ese procedimiento, ¿no? Que de pronto, pues, si usted está en un lugar residencial, netamente, pues, viviendas urbanas, usted pues realiza la solicitud ante la curaduría, ellos le dan un permiso, usted inicia la construcción, pero posteriormente usted va a ser visitado por la oficina de obras de la alcaldía local. ¿Es correcto, doctora? Sí, señor. Sí. Correcto. Y ahí también ocurre, o sea, siempre va a estar visitado, pero
ocurre que de pronto una persona que se ve afectada, ¿sí? O que sabe que en ese lugar solo se puede adelantar obras hasta 2 o 3 pisos y ve que su vecino ya va para el cuarto, pues esa persona puede acercarse y con una querella o con la simple manifestación de investigación para que se revise la obra, puede pedir que esa obra sea revisada y con todas las consecuencias jurídicas y económicas que eso le implicará al infractor. Hay de pronto incluso situaciones, por ejemplo, donde nos obliga la norma a dejar de pronto un patio, ¿cierto? En la parte posterior de la vivienda para que pues todo el tema de la luz, del aislamiento, y si ustedes muchas veces dicen, no, pues es que se me están perdiendo 5 metros, se me están perdiendo 3 metros, entonces usted construye en ese lugar, es muy probable también de pronto que usted necesita, por ejemplo, ese lugar para alguna construcción de, por ejemplo, constituir una propiedad horizontal, por ejemplo, de constituir una institución educativa o realizar de pronto algún negocio, ¿cierto? Usted va a tener que solicitar un permiso de estudio del suelo o un permiso de ocupación, ¿verdad? Lo que llamamos el permiso de ocupación o de uso del suelo, para que puedan otorgarle todos los permisos para funcionar. En ese caso, cuando lo visite la oficina de obras, se va a dar cuenta que usted no construyó conforme a la norma y lo más probable, digamos que añadiendo las consecuencias, es que le nieguen ese permiso de ocupación y que usted claramente no pueda funcionar legalmente dentro de ese lugar. Bueno, doctora, ¿qué pasa de pronto? Porque también nosotros vemos que hay construcciones que son ruinosas, ¿cierto? O que están abandonadas. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá, en el centro de la ciudad, donde vemos que hay edificaciones muy viejas que se encuentran muchas veces abandonadas. Entonces, ¿es posible de pronto denunciar esas construcciones aunque no sean vecinas nuestras o no me hayan causado ningún daño? Sí, en interés común, sí señor, se puede hacerlo, se puede denunciar la obra, porque no solamente a veces, no solamente es la ruina que puedan, o el daño o perjuicio que le puedan causar a las vecindades, sino también por situaciones de seguridad. A veces hay edificaciones que están abandonadas y se convierten en casi que perdón la palabra, guaridas de los delincuentes, que se guardan allá y se quedan allá para causar daño a la comunidad. Entonces, en esos casos, claro, usted puede denunciar ante las autoridades correspondientes, la inspección de policía en este caso, esas situaciones. Y otra cosa que es importante como dejar de mensaje para todas las personas que nos escuchan es que excepto las remodelas, o sea, el mantenimiento propio de su vivienda, usted siempre deberá tener un permiso de la curaduría para cualquier modificación que le vaya a hacer a su vivienda. Entonces, lo que llamamos reparaciones locativas, ¿no? Exacto. Frente a la duda, lo mejor es que usted pregunte, se asesore y lo mejor es tener un permiso de una licencia de construcción. Es que, por ejemplo, pasa, digamos que, y ahorita está muy de moda esta novela de Pasión de Gavilanes, ¿no? Y la novela, digamos que inicia precisamente con esto que estamos hablando los dos, con una construcción, ¿cierto?, de una vivienda en la que empiezan a generar de pronto el levantamiento de muros, la construcción de un lugar, y este lugar al final se cae. Entonces, muchas veces de pronto decimos, no, es que el vecino de pronto es mala leche, ¿cierto? Y me denunció, pero pues es que también digamos que hay que tener en cuenta que no conocemos, ¿cierto? Las capacidades o de pronto la experticia de la persona que está construyendo ese inmueble, entonces por eso es muy importante de pronto que se cumplan con todas las rigurosidades. Caso, por ejemplo, en Medellín, ¿cierto? Del edificio Space o de muchos edificios en la ciudad de Cartagena, ¿cierto? Donde de pronto pues estos edificios de un momento a otro se vinieron abajo y ocasionaron claramente un daño a las personas que habían adquirido esos inmuebles y también a los vecinos que estaban alrededor, porque pues claramente causó un daño. Entonces es muy importante que usted pueda seguir todas estas especificaciones, pero sobre todo que si usted de pronto tiene alguna situación relacionada con esto, va a realizar alguna construcción
o hay una construcción vecina que de pronto usted observe que le está causando daños, es muy importante que usted se pueda comunicar con nosotros para primero nosotros explicarle cómo es el procedimiento, ¿cierto? Y cómo, cuáles son de pronto esos permisos que usted debe obtener para poder generar una construcción que no vaya a generar problemas, porque pues no quiere decir de que porque usted tenga una licencia de construcción, usted ya vaya a quedar blindado de cualquier denuncia. A usted lo pueden denunciar, pero ante esas investigaciones, para eso está Derecho y Propiedad y para eso están los abogados de Derecho y Propiedad, en este caso la doctora Olga, que nos acompaña el día de hoy, para poder solucionar todos estos temas y darle alternativas también de solución, bien sea un caso o el otro. Entonces los invitamos para que se comuniquen con nosotros a los números que aparecen en pantalla, no solamente para estos casos, sino para también cualquier otro. En esta semana hemos visto casos administrativos, penales, civiles, en este caso también de temas inmobiliarios. Entonces, muy importante que se pueda conectar con nosotros, que estamos a nivel nacional y tenemos los abogados expertos en las principales ciudades del país para poderlo asesorar y para poderlo ayudar a encontrar la solución a estos problemas. Doctora, de pronto en este caso que usted nos comentaba de la carga de la prueba, ¿de a quién está de pronto la carga de la prueba? ¿Para el demandante, el que señala de pronto que le causaron un daño, o para el demandado manifestando de que no le causó ningún daño? Pues aquí, doctor Kevin, la carga de la prueba es unívoca. Inicialmente, para usted ir al proceso, tendrá que llevar las pruebas de los daños que está pretendiendo que le resarzan y de los perjuicios que usted dice haber sufrido. Entonces, usted ahí tiene la carga de la prueba para presentar la demanda. Pero una vez que usted es demandado y va a contestar la demanda, ahí la carga de la prueba se invierte. Y usted como demandado, pues también tiene que allegarle al señor juez todas las pruebas que quiera hacer valer. Porque puede ser que dentro de los perjuicios que se le causó a la persona exista una fuerza mayor, un caso fortuito, que haya la culpa exclusiva de la víctima. Ejemplo de ello, que se le cayó la pared al vecino porque había una humedad y entonces él dice, no, es que la humedad es porque la edificación del vecino, pero al hacer toda la experticia se evidencia que había una humedad muy grande, que el vecino, que la persona que está demandando no atendió adecuadamente y en el tiempo adecuado y dejó que el daño se creciera y esa fue la razón por la que la pared se vino abajo. Entonces ahí quedaría eximido de responsabilidad el demandado, porque pudo demostrar que el daño que se causó obedeció a la culpa de quien está demandando. Entonces, si él logra demostrar eso, ¿mediante qué? Mediante pruebas que él no tuvo la responsabilidad, sino fue responsable la víctima, entonces pues él estaría eximido de esa responsabilidad y no tendría que pagar los daños que se ocasionaron. Entonces, Bueno, como se puede ver en el proceso, dependiendo del extremo que usted se encuentre, pues así mismo la carga de la prueba será de uno u otro. bueno, vamos a pasar rápidamente a las preguntas que tenemos en Facebook. Nos habla Valero Rey Andrea, nos dice, buenos días, ¿qué normatividad regula lo pertinente al acta de vecindad? Muchas gracias. No, como yo se los decía en principio, es un documento privado donde se hace la manifestación de del estado en el que se encuentran las edificaciones vecinas a la obra antes de iniciarse la obra misma. Entonces, mirar en qué condiciones, el estado real en que se encuentran, incluso las calles, hay la posibilidad hasta hacer verificación internas e externas de las viviendas como para ir preconstituyendo pruebas en caso de que exista alguna clase de conflicto. Pero no hay una legislación clara, o sea, no hay una normatividad, sino es más una prevención en caso de estos litigios. Nos dice Irma Sofía Sierra, buenos días, doctora, ¿quién brinda el acta de vecindad? Las personas, o sea, el constructor llega y va a demoler porque va a iniciar una nueva obra, un edificio de apartamentos. Entonces, él junto con sus vecinos, las viviendas que quedan aledañas, es decir, las que quedan a los lados, las que quedan atrás, entonces, con todos ellos
elaboran esta acta de vecindad, donde, como les decía anteriormente, se evidencia el estado actual de las viviendas. Y después se verifica que no se haya causado daño, sino que estén en el mismo, valga la redundancia, en el mismo estado en el que se inició la obra. Bueno, Lo hace para el todos. constructor o la persona que va a adelantar la obra junto con sus vecinos. Perfecto, doctora. Para todos los que nos observan en este momento, les tenemos una invitación muy importante para este próximo jueves 3 de septiembre y es para que en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad conozcamos qué es la insubsistencia sin motivación en los empleados del Estado. ¿Qué es la insubsistencia sin motivación en los empleados del Estado? Para que podamos conocer acerca de este tema, vamos a revisar, pues digamos que todos estos conocimientos relacionados con derecho público y pues con esta contratación estatal. Entonces los invitamos a todos ustedes para que se conecten con nosotros en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Si quieren vernos en vivo y participar claramente en nuestra capacitación, conéctense a las 9 de la mañana a través de Meet o a través de Facebook Live de Derecho y Propiedad para que estén con nosotros. Doctora Olga, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que pues hemos ampliado mucho nuestro conocimiento relacionado con este tema. Le agradecemos mucho y esperamos volverla a tener muy pronto con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor Kevin. Bueno, doctora, gracias a usted. A todos ustedes, ya saben de pronto que si tienen alguna consulta, de pronto alguna citación, algún caso, que quieran que un abogado experto, en este caso como la doctora Olga Delgado, le resuelva y le podamos ayudar para encontrar soluciones y para encontrar alternativas, no olvide contactarse con nosotros a través de los números que aparecen en pantalla o escribirnos a www.derechoypropiedad.com. También ahí hay un chat para que pueda conversar con nosotros. Igualmente, si de pronto desea contactarse con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, YouTube, el mismo Twitter, no olvide conectarse con nosotros. Aquí estaremos atentos a resolverle todas sus inquietudes. A todos ustedes, que estén muy bien. Ya saben, mañana 9 de la mañana, Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Los esperamos. Que estén muy bien. Pasen un feliz día. Chao, chao.